antigua tierra de Israel, en una época de caos y guerras constantes, un hombre llamado Jefté se encontraba en una encrucijada del destino. Era un hombre marcado por el rechazo, señalado por su pasado, hijo de una prostituta, abandonado por su propia familia. Jefté fue expulsado al desierto, donde reunió a su alrededor un grupo de marginados, hombres que, como él, no tenían otro lugar al que ir. Pero Jefté no era un hombre cualquiera. Era un guerrero, un luchador. Su corazón estaba endurecido por las luchas de la vida. Pero cuando su pueblo, los mismos que lo habían rechazado, acudieron a él suplicando ayuda, no les dio la espalda. El pueblo de Israel estaba bajo asedio. Los amonitas, sus enemigos, habían surgido contra ellos, y en su desesperación recurrieron al único hombre que habían desechado. «Lidéranos, Jefté», le suplicaron. «Sálvanos de las manos de nuestros enemigos». Jefté aceptó, pero no sin antes hacerles jurar que, si lograba salvarlos, él sería su líder. Ellos aceptaron, y con ese pacto, Jefté se dispuso a salvar a su pueblo. Sin embargo, antes de ir a la batalla, Jefté hizo algo que sellaría su destino para siempre. Con el peso del futuro de su pueblo sobre sus hombros, pronunció un voto que resonaría a lo largo de la historia como uno de los momentos más controversiales de la Biblia. Jefté se plantó ante el Señor y dijo estas fatídicas palabras: «Si me entregas la victoria sobre los amonitas, entonces lo primero que salga de las puertas de mi casa para recibirme cuando regrese en triunfo será para el Señor, y lo ofreceré en holocausto». El voto de Jefté fue imprudente, impulsivo. Quizás en su mente imaginaba que sería un cordero o una cabra lo que saldría de su casa. Quizás pensaba que estaba haciendo un gran gesto para asegurar el favor de Dios. Pero, como todos sabemos, los votos hechos en desesperación rara vez tienen un buen final. La batalla fue feroz, pero Jefté salió victorioso. Los amonitas fueron derrotados e Israel fue salvado. Jefté regresó a casa como un héroe, victorioso y listo para reclamar su lugar como líder de su pueblo. Pero su celebración no duraría mucho. Mientras Jefté se acercaba a su casa, con el corazón aún latiendo de emoción por la victoria, la puerta se abrió. Y lo que salió no fue un animal. No. Lo que salió fue su única hija. Ella salió bailando para recibirlo, tamboriles en mano, su rostro iluminado de alegría. Desconociendo el voto que su padre había hecho, salió a darle la bienvenida, celebrando la victoria que él había ganado. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. El corazón de Jefté se hundió al darse cuenta del peso de su promesa. Su hija, su única hija, era el precio de su victoria. Jefté rasgó sus vestiduras en agonía, clamando: «¡Ay, hija mía! Me has postrado. He hecho un voto al Señor que no puedo romper». Su hija, al escuchar las palabras de su padre, no gritó ni suplicó por su vida. En lugar de eso, aceptó su destino con una calma que es tanto inquietante como admirable. «Padre», dijo, «si has hecho un voto al Señor, debes cumplirlo. Pero concédeme este último deseo. Déjame ir a las montañas por 2 meses para lamentar con mis amigas, porque nunca me casaré». Jefté aceptó su petición, y durante 2 meses su hija vagó por las colinas, llorando por la vida que nunca tendría, por la familia que nunca formaría. Cuando terminó su tiempo de duelo, regresó a su padre, y Jefté, obligado por su voto, hizo lo impensable. Cumplió su promesa a Dios, y la vida de su hija fue tomada en sacrificio. La historia del voto de Jefté es una de las historias más perturbadoras de la Biblia. Nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Por qué hizo Jefté un voto tan imprudente? ¿Realmente quería Dios que lo cumpliera? ¿Había otra manera? Algunos estudiosos sugieren que la hija de Jefté
Tal vez no fue sacrificada literalmente, sino que fue consagrada a una vida de celibato, dedicada enteramente a Dios. Pero el texto, en su crudeza y detalle, sugiere lo contrario. Es difícil evitar la conclusión de que Jefté cumplió con su voto, por terrible que fuera. Esta historia nos obliga a enfrentar algunas verdades incómodas. Nos muestra los peligros de tomar decisiones apresuradas, especialmente cuando se hacen en nombre de la fe. El voto de Jefté fue hecho por desesperación y miedo, no por una verdadera comprensión de la voluntad de Dios. Él asumió que necesitaba hacer un trato con Dios para asegurar la victoria, pero al hacerlo, jugó con la vida de su única hija. ¿Y qué hay de Dios? La Biblia guarda un silencio inquietante sobre el papel de Dios en esta historia. Dios nunca pidió a Jefté que hiciera ese voto, ni interviene cuando las consecuencias de ese voto se cumplen. Este silencio es inquietante, dejándonos lidiar con la complejidad del libre albedrío humano, la responsabilidad y cómo la fe puede ser distorsionada por nuestros propios miedos y deseos. La historia de Jefté también nos sirve como advertencia. Nos recuerda que la fe no se trata de hacer tratos con Dios. No necesitamos ofrecer grandes gestos para ganar su favor. El amor de Dios, su gracia, su misericordia, no están en venta. Se dan libremente, sin condiciones. Y sin embargo, hay otro lado en esta historia. La hija de Jefté, aunque su vida fue truncada, se convirtió en un símbolo en Israel. Cada año las jóvenes de Israel iban a las colinas durante 4 días para lamentarse por ella. Su historia no fue olvidada, fue recordada, honrada y transmitida a través de las generaciones como una advertencia, un recordatorio de los peligros de las promesas apresuradas y el trágico costo de la obediencia ciega. La historia de Jefté y su hija perdura como una sombra en las páginas de la Biblia. Es una historia que desafía las explicaciones fáciles. Es inquietante, incómoda y, sin embargo, profundamente humana. Y quizás por eso está ahí, para recordarnos que la fe no siempre es ordenada. Es desordenada, complicada y a veces está llena de preguntas sin respuestas sencillas. Pero hay algo claro. El voto de Jefté se alza como una advertencia severa para todos nosotros. Ten cuidado con lo que prometes, especialmente en momentos de miedo o desesperación, porque algunas promesas nunca se pueden deshacer y sus consecuencias pueden durar toda una vida.